Jesucristo, centro de la Iglesia Católica, conocer a Cristo para pertenecer a su Iglesia. La figura de Jesucristo es el corazón de la Iglesia Católica. Toda su estructura, su misión, su liturgia y su fe giran en torno a Él, el Hijo de Dios, que se hizo hombre, vivió, murió y resucitó para la salvación de la humanidad. A través de los siglos, los grandes teólogos y doctores de la Iglesia han afirmado la centralidad de Cristo en la vida de la Iglesia, y entre ellos destaca Santo Tomás de Aquino. En su magna obra, la Suma Teológica, Tomás articula de manera brillante cómo Cristo es la cabeza de la Iglesia, y cómo sin conocer a Cristo no es posible pertenecer a la verdadera Iglesia de Dios. Este artículo busca explorar, desde la perspectiva de Santo Tomás de Aquino, cómo la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo y cómo el encuentro con Cristo es el camino indispensable para ser parte de esta comunidad de fe. Jesucristo, cabeza de la Iglesia. Para Santo Tomás de Aquino, la idea de que Jesucristo es la cabeza de la Iglesia es fundamental. En la Suma Teológica, Tomás señala que Cristo, en cuanto Dios y hombre, tiene una unión única con la Iglesia. Esta relación es tan profunda que compara a Cristo con la cabeza de un cuerpo, afirmando que Cristo es la cabeza de la Iglesia, Suma Teológica 3, Q8, A1. Al usar esta analogía, Tomás refleja la doctrina paulina de la Iglesia como el cuerpo de Cristo, que encuentra su plenitud en él. La Iglesia no es una institución independiente, es un organismo vivo, nutrido y guiado por Cristo. Cristo como cabeza de la Iglesia implica que todas las gracias que los miembros de la Iglesia reciben provienen de Él. Santo Tomás explica que así como la cabeza es la fuente de vida y coordinación para el cuerpo, Cristo es la fuente de vida espiritual para todos los fieles. De Cristo, como cabeza, fluye la gracia a todos los miembros de la Iglesia. Suma Teológica 3, Q8, A2. Por lo tanto, conocer y estar unido a Cristo es esencial para pertenecer verdaderamente a la Iglesia, porque es a través de Él que se recibe la gracia salvadora. El encuentro con Cristo, el camino hacia la salvación. Desde la perspectiva de Santo Tomás, el hombre es creado para conocer y amar a Dios, y este conocimiento y amor se encuentran de manera plena en la persona de Jesucristo. La fe cristiana no es solo una serie de proposiciones doctrinales o normas morales, es, sobre todo, un encuentro personal con Cristo. Tomás subraya que la salvación del hombre se da exclusivamente a través de Jesucristo, afirmando: no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvados. Cf. Hechos 4 y 12. Este encuentro con Cristo es el principio y el fin de la vida cristiana. En su Suma Teológica, Santo Tomás explica que conocer a Cristo es conocer la verdad, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Este conocimiento no es meramente intelectual, sino una unión espiritual y vital con Él. A través de la fe y los sacramentos, el cristiano participa en la vida de Cristo, siendo configurado a su imagen. Por lo tanto, el encuentro con Cristo no es opcional para quienes desean ser miembros de la Iglesia, es el fundamento mismo de la pertenencia eclesial. No es posible pertenecer plenamente a la Iglesia sin primero conocer y amar a Cristo. La Iglesia Católica, fundada sobre los apóstoles. Una de las características fundamentales de la Iglesia Católica es su continuidad histórica con los apóstoles. Santo Tomás de Aquino, al hablar de la Iglesia, señala que la Iglesia es apostólica porque fue fundada sobre el fundamento de los apóstoles. Cf. Suma Teológica 3, Q 64. Esto significa que la Iglesia Católica no es una creación humana ni una invención tardía, sino que ha sido instituida directamente por Cristo, quien confió su misión a los apóstoles. En su comentario al Evangelio de Mateo, Santo Tomás reflexiona sobre las palabras de Cristo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo 4 y 18. Para Tomás, estas palabras confirman que Cristo confió a los apóstoles, y especialmente a Pedro, la misión de guiar y edificar su iglesia. La iglesia, al estar fundada sobre los apóstoles, garantiza la continuidad y autenticidad de la fe. Los sucesores de los apóstoles, los obispos, aseguran que la enseñanza y la gracia de Cristo se transmitan a lo largo de los siglos, manteniendo la unidad de la Iglesia. Los sacramentos, los medios instituidos por Cristo para comunicarnos la gracia. Santo Tomás de Aquino es famoso por su desarrollo teológico de los sacramentos, los cuales describe como los medios principales por los cuales Cristo comunica su gracia a la Iglesia.
Los sacramentos, explica, son signos eficaces de la gracia, Suma Teológica 3, Q 60, A1, establecidos por Cristo para dar vida espiritual a los fieles. A través de los sacramentos, los miembros de la Iglesia se unen a Cristo, reciben el perdón de los pecados y participan en su vida divina. Para Tomás, el sacramento del bautismo es el primer y fundamental sacramento, ya que es el que introduce a la persona en la Iglesia y la incorpora al cuerpo de Cristo. En el bautismo, el creyente muere al pecado y resucita a una vida nueva en Cristo, lo que lo convierte en un miembro activo de la Iglesia. Tomás también otorga una gran importancia a la Eucaristía, el sacramento en el que Cristo mismo está presente bajo las especies de pan y vino. La Eucaristía es, según Tomás, el sacramento de la unidad, Suma Teológica 3, Q 73, porque es a través de ella que los fieles se unen a Cristo y entre sí, formando un solo cuerpo. Los dogmas de fe, pilares de la verdad revelada. Para Santo Tomás, los dogmas de fe son verdades reveladas por Dios que los fieles deben aceptar con fe para ser parte plena de la Iglesia. Los dogmas no son meras proposiciones teóricas, sino verdades esenciales para la salvación. A través de los dogmas, la Iglesia protege el depósito de la fe, garantizando que las enseñanzas de Cristo se mantengan inalteradas a lo largo del tiempo. Entre los dogmas fundamentales está el de la Santísima Trinidad, que Santo Tomás describe como el misterio central de la fe cristiana. En la Suma Teológica, Tomás dedica una extensa reflexión a la Trinidad, explicando que en Dios hay tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en una sola esencia divina. Este dogma es esencial, ya que nos revela la naturaleza misma de Dios como un misterio de comunión y amor. Otro dogma crucial es el de la Encarnación, que sostiene que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Este misterio, según Tomás, es el centro de la fe cristiana, ya que a través de la Encarnación, el Hijo de Dios asumió la naturaleza humana para redimirnos. Tomás enfatiza que la Encarnación no fue un simple acto de poder, sino un acto supremo de amor y misericordia, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, Juan 3 y 16. La Iglesia Católica, sacramento de salvación. Santo Tomás también desarrolla la idea de que la Iglesia es un sacramento de salvación, es decir, un signo visible y eficaz de la gracia de Dios en el mundo. La Iglesia, como comunidad visible, es el medio por el cual Dios comunica su salvación a la humanidad. Para Tomás, la Iglesia es más que una simple comunidad humana, es el instrumento elegido por Dios para llevar a cabo su plan de redención. Esta misión salvífica de la Iglesia se realiza principalmente a través de la predicación del Evangelio y la administración de los sacramentos. Santo Tomás señala que Cristo confió a su Iglesia la misión de enseñar y bautizar a todas las naciones, cf. Mateo 28, 19-20, y es en la Iglesia donde los fieles reciben la gracia necesaria para alcanzar la vida eterna. Por lo tanto, fuera de la Iglesia no hay salvación, no porque la Iglesia limite el poder de Dios, sino porque Dios ha querido que la salvación llegue a través de su Iglesia. La comunión de los santos y la vida eterna. Finalmente, Santo Tomás nos recuerda la doctrina de la comunión de los santos, según la cual todos los miembros de la Iglesia, tanto los vivos como los muertos, están unidos en Cristo. Los santos en el cielo, las almas del purgatorio y los fieles en la tierra forman una sola Iglesia, unida en la caridad y la oración. Esta comunión es un reflejo de la unidad de la Iglesia y nos recuerda que la Iglesia no es solo una institución terrenal, sino una realidad espiritual que trasciende el tiempo y el espacio.